Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, lectores y lectoras compulsivas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo algo un poco distinto, ya que no voy a estar hablando sobre un relato o un libro en particular, sino que en esta ocasión voy a estar comentándoles mis 3 decepciones literarias. Bueno, en verdad son más. He leído bastantes libros que me han decepcionado, dadas distintas razones, sea por su adaptación cinematográfica, sea por los comentarios de la crítica y también por los otros lectores y así por el estilo. O también incluso por mis propias expectativas, que a veces las expectativas que uno se hace a sí mismo respecto a una obra, una película, un libro, lo que sea, puede resultar un arma de doble filo. Y en este caso pasó así conmigo en uno de estos libros que les voy a estar mencionando en este video. Así que sin muchos más preámbulos, vamos allá. Me gustaría decir que estas obras no están ordenadas de peor a mejor ni nada por el estilo. Simplemente los voy a estar comentando y dándoles las razones de por qué fueron una decepción para mí. Y el primer libro del cual me gustaría estar hablándoles aquí es la novela romántica que fue muy aclamada por su adaptación cinematográfica. Estoy hablando sobre la obra A 3 metros sobre el cielo por el autor Federico Mocchia. Bien, esta historia es muy probable que ustedes ya la conozcan. Tiene una adaptación cinematográfica bastante interesante, muy romántica, que tiene mucho drama y no me voy a dar muchas vueltas respecto a la sinopsis, sino que más bien voy a ir directo a cuáles son las cosas que a mí no me gustaron de esta obra. Respecto a la película, yo la vi cuando era mucho más jovencito, quizá unos 14, 13 años incluso, y me resultó, a pesar de que el género romántico no es mi favorito, pero igual lo leo de vez en cuando, me resultó una historia bastante entretenida, con muchos matices, con personajes interesantes, con un drama en algunos puntos infartante y con una protagonista que a mí me llamó bastante la atención, que tiene unos matices muy interesantes y así por el estilo. Pero el libro fue algo completamente distinto. En este caso, siento que la culpa de esta decisión fue por la misma adaptación cinematográfica. Porque me la pintaron de una forma tan linda, tan preciosa, tan espectacular, que yo no pensé que al momento de comenzar con su lectura me iba a encontrar con algo distinto. Me iba a encontrar con algo que no era tan entretenido, que no era tan dramático y así por el estilo. Comencé leyéndolo con muchas expectativas y a medida que iba avanzando me di cuenta que era una historia muy lenta, que era una historia sosa, que era una historia aburrida y que no me atrapó prácticamente en ningún momento. Hay algunas cosas que son distintas en el libro y en la película, como normalmente las hay, ya que siempre hay cambios, eso es normal. No es eso lo que critico en este caso, quizá el cambio de algunos nombres o en el orden de las cosas. Lo que aquí yo critico es el ritmo de la historia, los personajes, el carisma que estos tienen, los matices que estos tienen a lo largo de la historia, porque en el libro me resultan personajes muy planos, me resultan personajes que no te atrapan, que no conectas con ellos y que representan una historia que me resulta aburrida y muy lenta, porque por las primeras 150 páginas siento que no avancé nada, no avancé prácticamente nada. Y considerando que es un libro, no sé, de unas 380 páginas aproximadamente, y para toda la historia que nos están contando, llegar a las 150, 170, en esas páginas sientes que la historia todavía no tiene su rumbo. Y es una decepción total por todas esas razones y sin duda fue bastante lamentable para mí. Bien, la segunda novela que les gustaría estar comentando aquí es de una autora chilena muy aclamada llamada Isabel Allende. Estoy hablando sobre su obra La isla bajo el mar. Bien, esta historia en este caso fue influenciada por mis
expectativas basadas en los comentarios de mi hermana, ya que ella fue la primera persona en leerlo y me dijo que era una historia bastante buena, interesante y muy atrapante. Ay, pero cuando la comencé no fue para nada así. No. Es una historia, una novela histórica que nos relata la historia de una niña que es esclava, que es traída al continente americano, a nuestro continente, y que nos relatan esta época colonial en la cual podemos ver a los españoles en el poder, podemos ver a otras razas que están siendo subyugadas bajo esta jerarquía católica que viene a imponer todos sus ideales y así por el estilo. Imagino que ya se hacen una idea de cómo son estas historias. Y resulta que el tema de la esclavitud y todo eso que nos representen es toda esa historia en una novela, me resultó interesante. Pero es una historia bastante lenta, aburrida, sosa y no me terminó de enganchar. La verdad es que el ánimo, todas esas ganas que le tenía a la historia me duraron muy poco. Y ojalá que a ustedes sí les haya gustado. Y si no están de acuerdo, por favor, déjenme aquí abajo por qué no están de acuerdo, denme sus razones, por qué opinan lo contrario, o si también por su contraparte están de acuerdo conmigo. Y bien, llegando al final de este video me gustaría hablar sobre un libro muy conocido y decidí dejarlo al final de este video porque yo sé que va a ser el más polémico de todos estos. Y estoy hablando sobre la obra Tokyo Blues por el autor japonés Haruki Murakami. Bien, como ya les dije, siento que mi opinión desde aquí en adelante va a ser un poco criticada y va a ser un tanto polémica, ¿ok? Así que a pesar de eso no me voy a guardar mis comentarios respecto a esta historia que me resultó, por no decir menos que horrible, pero siento que se desperdició bastante todo el potencial que esta tenía. En esta historia nos presenta la triste historia, por decirlo así, de nuestro protagonista llamado Toru Watanabe. En un comienzo de esta obra, él ya es un adulto de unos 30 y tantos años de edad que está viajando y comienza a recordar ciertos momentos de su juventud, ya que él ha escuchado la canción Norwegian. La verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncia esa palabra, pero es una canción de los Beatles. La pueden buscar por ahí si quieren incluso. Y resulta que esta es una novela bastante oscura, muy pesimista, muy deprimente, y que tiene ese potencial de ser muy íntima y profunda, ¿me comprenden? Y en un comienzo yo la estaba disfrutando bastante, pero a medida que iba avanzando en ella me di cuenta que iba de más a menos y a menos y a menos. ¿Y por qué? Por un elemento muy cargante, muy atosigante que nos resulta muy repetitivo y cada vez más distorsionado de acuerdo al contexto en el cual nos están presentando en esta historia. Estoy hablando sobre el sexo. Aquí la pasión, el amor y el sexo son temas principales que podemos ver aquí. En un principio yo se lo creo al autor, se lo creo y se lo compro porque al recordar su juventud es interesante hablar sobre este tema, porque es parte de la vida, es parte del crecimiento de cada uno de nosotros y eso está súper bien. Recordar la primera vez, recordar ciertos momentos con alguna otra persona y así por el estilo. Y conocerse a sí mismo también en ese sentido es muy importante. Eso está justificado y es comprensible. Pero a medida que iba avanzando siento que esto cada vez fue más repetitivo y lo peor es que lo comenzaron a distorsionar de una manera tan cargante, tan horrible que a mí me resultó un elemento horrible
que me distorsionó la obra por completo, porque yo no pude disfrutar de ese ambiente pesimista como lo hice al principio, en las últimas 200 páginas incluso, porque esta es una obra de unas 380 páginas, y que le diga que más de la mitad de ellas se vieron ofuscadas, se vieron opacadas por el sexo, es un desperdicio total, porque tenemos una historia que se vuelve muy machista, que se vuelve un tanto distorsionada y quizás asquerosa en algunos momentos, porque hay recuerdos de ciertos personajes, hay ciertos gustos de personajes que son... no me gusta ni recordarlo porque son asquerosos. A mí me dejaron un poco rayado y es como que, ay, por favor, no quiero volver a leer más esto. La verdad es que es un desperdicio total de una historia que era muy profunda, que era muy apasionada, que era deprimente y que podría haber sido mucho mejor si no hubieran sido tan asquerosos, tan repugnantes. Ay, es que lamentablemente esa es mi opinión respecto a esta historia, y sin duda yo igual puedo rescatar esas cosas positivas que tiene, pero me voy a guardar mi opinión para una futura reseña de este libro. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si están de acuerdo conmigo, escríbanmelo aquí abajo, y si no, también escríbanlo aquí abajo. Me despido con un beso y un abrazo enorme. Chao, chao.